Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Un gusto saludarles. El día de ayer, el magíster Vicente Solano no estuvo presente porque se produjo un problema en el Internet, pero los hombres de palabra y los hombres de bien cumplen con su ofrecimiento. Hoy tengo entonces la presencia de Vicente Solano. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica Salesiana. Bienvenido, un gusto, gracias por estar con nosotros. Usted es un hombre que conoce el derecho constitucional a fondo, es más, usted dicta la cátedra de Derecho Constitucional. Estamos viviendo este rato nosotros una situación difícil. Quienes conocemos del derecho hemos cuestionado ciertas circunstancias que se han dado, pero el último decreto presidencial de ley urgente contra la economía criminal se ha producido a pocos días de que termine el mandato del presidente e iniciar el mandato. ¿Cree que es el momento oportuno para presentar un proyecto de economía de ley urgente, economía de urgente, cuando nosotros sabemos que en el fondo hay otra circunstancia? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, querido doctor Marco. Muchísimas gracias por la invitación, pues, y agradeciéndole siempre más bien por su cordialidad y lamentablemente, como decíamos ayer, por un tema técnico, pues, lamentablemente no pudimos avanzar. Solamente señalar una pequeña corrección. Yo soy docente de la carrera de Derecho, no decano, nada más, y solamente esa pequeña Pero breve no le corrección. faltan méritos para ser rector de la UPC, de la UPS. Muchas gracias, querido doctor, le agradezco mucho. Yendo a su pregunta, que doctor, en realidad me parece que la situación es preocupante porque, digamos, no es una cuestión simplemente de un, digamos así, disparate quizás en torno a la generación de una normativa que totalmente creo cualquier estudiante de derecho, ¿no? Que esté cursando justamente esa carrera, ¿no es cierto? Podría claramente evidenciar de que obviamente la normativa y en este caso la reforma, en este caso la reforma de varias normas, pues no cumple con los requisitos constitucionales, ¿no? Yo creo que uno de los elementos principales que señala la Constitución y que la misma Corte Constitucional ha explicado ya en varios fallos es justamente el principio de unidad de materia. ¿Qué implica esto, no? De que efectivamente se puede presentar justamente un proyecto de ley económico urgente, pero debe ser únicamente, ¿no es cierto?, sobre una materia específica. Y obviamente, pues lo más adecuado es de que debe ser, ¿no es cierto?, en materia económica, financiera. Y claro, hay ciertos artículos, ¿no es cierto?, que hablan sobre justamente el tema de reformas en cuanto al tema económico y financiero. Pero luego usted puede ver que dentro de estos 32 artículos que han sido justamente planteados por parte del presidente de la República, ¿no es cierto? Muchos de ellos también tienen que ver con reformas a otros códigos, ¿no? Como el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Personal de las Fuerzas Armadas, así como la Ley Orgánica, perdón, el Ley de Régimen Tributario y además, obviamente, la ley que regula el tema de la UAFE. Entonces, en definitiva, son varios temas, Y varias materias. podríamos decir, Bajo eso, yo diría, es un primer parangón sobre el tema de que no pasaría al menos el requisito formal del principio de unidad de materia y por lo tanto no sería, pues evidentemente, pertinente que se pueda aprobar. Ahora, y en eso hay que ser claros, doctor Marco, todos estamos de acuerdo con la necesidad de combatir el crimen. Necesitamos efectivamente que ese tipo de justamente delincuencia organizada se pueda desbaratar. Y para ello lo fundamental tiene que ver, ¿no es cierto?, con ir al corazón del problema, que son justamente las finanzas o cómo se financian estos grupos de delincuencia organizada, y evidentemente en eso estamos todos de acuerdo. Pero esta ley no va necesariamente al problema principal, ¿no es cierto?, que es justamente ir a golpear, ¿no es cierto?, las finanzas de estos grupos de delincuencia organizada. podríamos decir, haciendo un símil, que se busca a través de cierta confusión en la ley, tocando ciertas instituciones, varias instituciones, la UAP, las Fuerzas Armadas, en fin, hace que entonces asome como una necesidad urgente, nos crean una necesidad urgente. Ese es el símil como si estuviésemos en guerra. Pero al final de la tarde existe primero la situación de que hay varios artículos dentro de los 32 que se presentaron en reforma que son anticonstitucionales per se, es decir, debería
tratarse de otra forma esta reforma, porque si no, caso contrario, el CAL ayer aprobó, anteayer aprobó con aplausos, pero tiene que pasar al pleno de la Asamblea y posiblemente debería pasar también al visto bueno de la Corte Constitucional. Sí, en efecto, señor doctor, yo creo que hay varios artículos, ¿no? Yo creo que la discusión obviamente es un poco más compleja, técnica y jurídicamente, pero yo creo que lo principal es entender sobre todo que esta reforma sí, todos estamos de acuerdo, como decíamos, en la necesidad de combatir el crimen. El problema es que la estrategia que se está utilizando no cuenta con los medios y obviamente, ¿no es cierto?, no llegaría a la finalidad que sería, ¿no es cierto?, lograr conseguir una mayor seguridad pública dentro del Estado ecuatoriano. El problema es que lamentablemente, como digo, hay esa discordancia entre los medios que se quieren utilizar y la finalidad. Entonces, no es un problema solamente de buenas intenciones, porque yo creo que todos estamos de acuerdo igualmente con el presidente, ¿no es cierto?, en el sentido de que es necesario, ¿no es cierto?, pacificar el país y que es necesario dar golpes estructurales a la delincuencia organizada y a la delincuencia común en el país. Pero el problema es los medios que se están utilizando, ¿no? Y en esa línea, pues yo diría, claro, el presidente de la República no tendrá probablemente mayor oposición. Yo creo que es muy factible ya políticamente de que la Asamblea Nacional apruebe, ¿no es cierto?, esta ley. Pero además recordemos que como es una ley económica urgente, el Tal presidente de cual. la República dio y tiene en este caso la Asamblea Nacional que en 30 días obligatoriamente dar tratamiento a esta ley. Si no lo hace, ¿no es cierto? Y efectivamente niega, por ejemplo, de manera directa, el presidente pues podría en este caso, ¿no es cierto?, luego de los 30 días ordenar, ¿no es cierto?, que mediante fuerza de ley en este caso, ¿no es cierto?, se pueda publicar en el registro oficial y por lo tanto, ¿no es cierto?, igualmente esta ley sea aprobada. Entonces, básicamente yo no creo que hayan los votos para dar la negativa explícita de la Asamblea Nacional con la finalidad justamente de devolver esta ley económica urgente, ¿no? Y recordemos, como digo, que obviamente luego de eso entonces entraría en vigencia. La cuestión es que obviamente el presidente no va a objetar su constitucionalidad porque es quien ha enviado obviamente el Claro. proyecto, pero Ujú. luego sí se podría activar, ¿no es cierto?, por parte de la ciudadanía una acción pública de inconstitucionalidad de esta ley económica urgente y obviamente pues pasaría, ¿no es cierto?, esta ley a la cancha de la Corte Constitucional, donde Correcto. esperaríamos justamente que la Corte pueda tratarla. Pero hasta eso, evidentemente, la norma en este caso estará vigente, ¿no? Probablemente se puede pedir una suspensión de su aplicación y obviamente la Corte tendrá que ver si es procedente o no es procedente, pero hasta eso tendríamos, ¿no es cierto?, estas reformas legislativas que básicamente, ¿no es cierto?, pasarían a estar vigentes, ¿no? Que es preocupante, evidentemente, porque hay temas como la prisión preventiva, ¿no es cierto?, que ya no Bueno, sería de última ratio, y vamos a otros entrar elementos que... puntualmente, vamos a entrar Ujú. a conversar sobre el tema, pero aquí nosotros tenemos un grave problema constitucional. No hay respeto al debido proceso. Entonces aquí entraríamos vulnerando ya los derechos de los ciudadanos sobre pretexto de la seguridad. Nadie dice que no a la seguridad, pero la forma de conseguir los recursos y la forma de proceder en contra de los ciudadanos, esa es la primera inconstitucionalidad que tiene el decreto, doctor Vicente. Sí, efectivamente, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Y yo creo que lo uno es justamente establecer, como decíamos, estas posibles vulneraciones al debido proceso, ¿no? El tema, por ejemplo, uno, justamente de la prisión preventiva, en cuanto ya no se establecería como de última ratio, sino que evidentemente habría más circunstancias en las cuales se podría ordenar la prisión preventiva y obviamente que no pueda existir en este caso las medidas alternativas. Esto implicaría, obviamente, lo primero, yo creo que en ese sentido, pues, que, ¿no es cierto?, muchas de las personas que puedan ser detenidos efectivamente, ¿no es cierto?, y que estén dentro de un proceso penal, ¿no?, tendrán que, en este caso, ¿no es cierto?, pasar a en este caso, los centros de privación de la libertad. Eso evidencia en un sentido muy amplio, ¿no es cierto?, que vamos a tener, ¿no es cierto?, un mayor número de personas en las cárceles, primero. Segundo, Claro, efectivamente, eso además, en el tema del debido proceso, como hemos visto, se ha planteado la posibilidad, ¿no es cierto?, de que exista, ¿no es cierto?, inclusive, ¿no?, la posibilidad de realizar, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos, ¿no?, como lo que son este tipo de diligencias que obviamente se hacen únicamente en flagrancia, ¿no?, pero que ahora en cambio, diríamos así, su tratamiento sería más bien hacerlas luego, ¿no es cierto?, digamos así, dar su validación, no antes, ¿no?
Pues en este sentido, obviamente, se vulnera el debido proceso de todas las personas. No estamos hablando únicamente y exclusivamente de los delincuentes, ¿no? Creo que eso a veces hay una confusión, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, obviamente lo que va a pasar es que probablemente la policía, los militares, pueden acceder al domicilio de cualquiera, ¿no? En este caso de cualquier ciudadano, y decir, efectivamente, ¿no es cierto? Podemos decir que aquí en este negocio, aquí en esta casa, se está realizando cualquier tipo de actividad ilícita y no hay orden judicial, ¿no es cierto? Ingresan esas personas, esas fuerzas represivas del Estado, policías, militares, sin ninguna orden judicial, ¿no? Eso implica, obviamente, una Y vulneración. facilito sembrar pruebas. No, además de eso, ¿no? El tema es efectivamente por qué se me va, ¿no es cierto?, a entrar a mi domicilio si no hay en este caso, ¿no es cierto?, elementos que determinen que los jueces y juezas, ¿no es cierto?, hayan dicho evidentemente hay que hacer, ¿no es cierto?, evidentemente ese allanamiento. Entonces, por lo tanto, obviamente yo creo que hay que tener claridad, ¿no? Yo creo que hay que combatir a las bandas criminales y es necesario hacerlo de manera urgente, pero no por ello, ¿no es cierto?, implica que vaya a existir, ¿no es cierto?, una posibilidad en la cual las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no es cierto?, puedan cometer este tipo de hechos. Y además, inclusive, ¿no es cierto?, se ha planteado la posibilidad, ¿no es cierto?, de esta creación de estos tribunales, diríamos así, específicos, que al final lo que pueden generar, ¿no es cierto?, es que si hay excesos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que las hay y que efectivamente ya se han dado en este año en el cual básicamente hemos vivido, digamos, varias provincias en estados de excepción, las fuerzas de seguridad del Estado, obviamente, ¿no es cierto?, han cometido ciertos excesos. Y claro, la cuestión lo que se está buscando mediante estas reformas, primero, es que, ¿no es cierto?, se proteja, diríamos así, a las Fuerzas Armadas en estos excesos, primero, y segundo, inclusive, si es que hubiera la posibilidad de incluso, diríamos así, juzgar a estos agentes del Estado, la posibilidad incluso de darles, ¿no es cierto?, un indulto antes incluso de que sean, ¿no es Bien, cierto?, procesados en este caso, correcto. y obviamente declarados como culpables, que eso obviamente es imposible porque incluso en la figura obviamente del indulto se tiene que, o se necesita como un requisito previo, ¿no es cierto?, que haya sido justamente declarado culpable de los delitos, obviamente, de los cuales está siendo imputado. Entonces, creo que realmente, estimado doctor Marco, haciendo, digamos, una cuestión muy general, ¿no? Yo creo que cualquier abogado y cualquier incluso estudiante puede, ¿no es cierto?, observar de que esta normativa, ¿no es cierto?, tiene muchas deficiencias, no solamente legales, sino constitucionales a clara vista. Y lo cual, yo digo, me plantea una hipótesis que luego la podré, digamos, comentar de mejor forma a usted. Bien, sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Una situación situaciones que son varias y llaman la atención, pero sin embargo, ciertos opinólogos, en fin, han dicho que es una necesidad urgente que por encima está la seguridad. Sí, la seguridad, pero dentro de los debidos procesos y sin regresión de los derechos que tenemos los ciudadanos. Por ejemplo, para que usted amplíe un poquito más, para poder decir usted, señor, es inocente de indulto de la situación, tiene que ser declarado culpable, pero no ya ahora entran con la patente de corso a realizar cualquier actividad en donde incluso puede producirse, entre comillas, de un enfrentamiento y a lo mejor se da la vida. Este tipo de circunstancias, acompañadas de los tribunales especiales, ya fueron parte de la historia triste de América Latina, especialmente en el cono sur, Vicente. Sí, y yo creo que eso yo quisiera dar unos elementos, ¿no?, previos. No es que en este caso el gobierno no ha tenido o no tiene las herramientas necesarias. Recordemos, estimado doctor, que también, ¿no es cierto?, ya en el año 2022, ¿no es cierto?, por ejemplo, se creó, como has dicho, se expidió la famosa ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, donde ya se le dio básicamente a los policías y militares, ¿no es cierto?, la posibilidad de una mayor acción justamente y intervención justamente de la fuerza pública ante lo que fueron, por ejemplo, las masacres carcelarias y también, obviamente, ¿no es cierto?, las masacres que ocurrieron dentro y fuera de las cárceles. Entonces, eso ya es un elemento que le dijimos, bueno, miren, ya tienen ustedes una ley justamente que permite el uso de la fuerza. Luego, además del artículo también 12 de justamente de esa misma ley, señalaba, ¿no es cierto?, ya la permisión, ¿no es cierto?, del uso también de la fuerza, ¿no es cierto?, contra, en este caso, bandas organizadas que fueron denominados como grupos armados organizados, que también ya en el año 2024, según un propio decreto ejecutivo del presidente de la República, ¿no es cierto?, también permitía, diríamos así, un uso mucho más directo de la fuerza en contra de esos grupos armados organizados. O sea, hay Bien, normativa.
has expedido normativa en ese sentido. Y la cuestión es, ¿han disminuido los índices de violencia, de asesinatos, de homicidios en el país? No. La cuestión ahí es importante, estimado doctor Marco, porque hay una cuestión que hay que estar claros. ¿Quiénes en este caso también están infiltrados directamente por parte de los grupos de delincuencia organizada? Son los propios policías, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y inclusive, ¿no es cierto?, parte de la Administración de Justicia y del Estado en sí. Entonces, lo primero que uno diría es, qué peligroso sería, ¿no es cierto?, tener a posiblemente estas fuerzas, digamos, policiales o estos miembros de las Fuerzas Armadas que trabajen para el narco, ¿no? Inclusive, y que tengan esta patente de corso para poder incluso, ¿no es cierto?, entrar a cualquier, en este caso, casa, para ejercer incluso la posibilidad, ¿no es cierto?, de lo que ya hemos visto, ¿no?, de incluso ejecuciones extrajudiciales y otros, justificándose, ¿no es cierto?, en el tema del uso de la fuerza. Sí, Entonces, lo primero que se debería hacer es, obviamente, una depuración interna de estos mismos organismos que son, recordemos, hace 2 días, nomás, doctor Marco, se podía saber de justamente de que una de las personas que brindó la información sobre, ¿no es cierto?, este operativo militar en el cual murieron 11 miembros de las Fuerzas Armadas, justamente fue uno de los miembros de las Fuerzas Armadas quien dio básicamente los datos para que puedan encontrar a sus compañeros y ser asesinados. Entonces, la cuestión es más compleja, ¿no? correcto. Ciertos ciudadanos que están al interior de la institución que usted señala, las instituciones, están siendo copartícipes del delito. No quiero decir todos porque sería ser mentiroso, Ujú. pero varios de ellos están colaborando con los grupos internacionales de terrorismo, de las mafias, en fin. Pero aquí también existe otro problema, Vicente, y quisiera que me absuelva. La situación de las Fuerzas Armadas en la Constitución de la República está claramente determinada. ¿Cómo así les cambian de funciones a la seguridad pública cuando esa es una situación privativa de la policía? Ahí no hay un rompimiento constitucional también, ahí no hay un retroceso en la situación de las Fuerzas Armadas que les dan una condición que no tienen dentro de la Constitución. Y efectivamente, estimado doctor, nosotros ya, como hemos dicho, hemos señalado varias reformas constitucionales que le han ido dando, diríamos así, o le han ido ampliando justamente las atribuciones a las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, obviamente, ya no es lo que inicialmente decíamos, que las Fuerzas Armadas solo podrían actuar de manera, diríamos, en este caso, muy puntual en cuanto a colaborar justamente con la Policía Nacional en lo que tiene que ver con la seguridad pública. En esa línea, pues obviamente, incluso el propio presidente de la República habla de que obviamente es necesario, ¿no?, excluir a militares, a policías, de obviamente la posibilidad de ser sancionados, ¿no es cierto?, por cualquier tipo de delito común. Y obviamente plantea por eso el tema de la posibilidad de los indultos con anticipación. No hay indultos anticipados, estimado doctor Marco, esa es una aberración totalmente Por supuesto. jurídica, ¿no? Y este tipo de normas, hay que ser claros, única y exclusivamente se han dado en regímenes totalitarios, no hay que ser claros en eso, ¿no? Entonces, no es obviamente, una institución jurídica que es propia de un Estado de Derecho. Asimismo, obviamente, se plantea entonces básicamente que las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no es cierto?, van a tener la posibilidad entonces de ampliar sus atribuciones. Recordemos, por ejemplo, México, ¿no? Nada más un caso muy similar. En el caso mexicano, por ejemplo, la tortura fue utilizada como método de investigación criminal en el marco de la guerra contra las drogas en Sí, la época señor. de En Felipe Calderón. Colombia. Recordemos brevemente. En Ujú. Colombia, exactamente, con incluso la cuestión de la generación de los falsos positivos, donde se mataba en este caso a personas inocentes y se decía que eran efectivamente guerrilleros o que eran paramilitares, ¿no es cierto? Y en ese grado, entonces, nosotros podemos ver de que la policía, los militares pueden, obviamente, con este régimen proceder a facilitar el ejercicio de la tortura, tratos crueles, degradantes, bajo incluso el auspicio y la sombra del Estado, contra incluso personas inocentes. Como digo, no hay que pensar, y eso ya estamos claros, viendo, por ejemplo, el caso de las Malvinas, ¿no es cierto? Los 4 de las Malvinas, no es que es una cuestión que dice, ah, no, está bien que luchen contra los delincuentes y algunas personas justifiquen incluso torturas contra los delincuentes. El problema es que eso puede desbordarse y, como usted ya lo ha dicho, claramente en regímenes militares anteriores se ha visto que, sobre todo, ¿no es cierto?, se va contra personas inocentes, incluso contra personas que pueden, ¿no es cierto?, discrepar, ¿no es cierto?, con el gobierno, en este caso, con la posición oficial, ¿no?
Podemos hablar incluso de una criminalización o posible criminalización de la lucha social, una criminalización de los defensores de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con este proyecto de ley, como digo, que además blinda esa jurisdicción o crea esa jurisdicción especial para juzgar a los miembros de los grupos armados organizados, obviamente, ¿no es cierto? Y obviamente incluso hablan de procedimientos unificados que va claramente, ¿no es cierto?, desdicen lo que incluso el propio Código Orgánico Integral del Estado plantea, ¿no? Entonces, obviamente, lo que se busca, diríamos así, además, inclusive, es si usted ha revisado, doctor Marco, que entiendo lo ha revisado, en la Ujú. parte final habla incluso de que se defiende, le dice, la soberanía del Estado y que por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí no se va a permitir que otros estados o organismos o el derecho internacional interfieran en las decisiones soberanas. ¿Qué implica eso? Es claramente una clara advertencia también Ujú. de que el gobierno nacional probablemente desconocerá cualquier pronunciamiento del sistema interamericano de derechos humanos o del sistema universal y que no aceptará ningún tipo de interferencia de los organismos de derechos humanos. Entonces, claro, es peligrosísimo lo que se está planteando en el marco de esa normativa. Bien, sí, yo estoy de acuerdo con usted. La situación es gravísima, pero se utiliza la urgencia económica para justificar otros accionarios. Usted, usted ha dicho claramente, incluso puede ser utilizada para luchar contra las corrientes de pensamiento que están ahora manejando el poder público. Pero esto sería vergonzoso y grave. Y lo que más me preocupa, lo que usted ha dicho, Vicente, es la falta de reconocimiento del pronunciamiento de organizaciones internacionales supervigilan el cumplimiento de la ley, el derecho humano, el derecho de las garantías, en fin, esto sería gravísimo, pero no hay un pronunciamiento de estos organismos, es decir, ¿está abierto el espectro o estarán esperando prudentemente que se produzcan los hechos? Me parece que en ese sentido, pues obviamente todavía no está aprobada la normativa, entonces al no estar vigente, probablemente no hay, diríamos, un pronunciamiento oficial. Sin embargo, obviamente me parece que esto es atentatorio al sistema interamericano de derechos humanos. Y yo, hay que ser claro, ¿no? Algunos países han denunciado lo que tiene que ver con la Convención Americana o en este caso con los tratados que justamente regulan la posición y competencia de la misma. Pero parece que denunciar el tratado, ¿no es cierto? Y obviamente entonces puede hacerlo el gobierno nacional, pero tiene que seguir el proceso efectivamente que está establecido en la Constitución y en la ley para denunciar un tratado de carácter internacional. Pero lo que nos está diciendo bajo esa, digamos así, premisa es que, diríamos, no va en este caso, ¿no es cierto?, a hacer caso directamente, ¿no es cierto?, a cualquier pronunciamiento de estos órganos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo preocupante. Pero al final yo quisiera decir que me parece que esta ley, ¿no?, tiene un trasfondo mucho más complejo, ¿no? Y la discusión, sobre todo en estos días, se ha centrado en cuál es el objetivo, diríamos, no solamente jurídico, sino político, probablemente, de esta ley. Y muchos tal vez concordamos en que hay la posibilidad de que esta estrategia de lanzar, de justamente provocar inclusive la posibilidad de del pronunciamiento de la Corte Constitucional está en la línea de fortalecer una línea de que debería, diríamos así, eliminarse o reducirse las atribuciones y competencias de la Corte Constitucional e inclusive, ¿no es cierto?, de establecer, diríamos así, como enemigo directo del gobierno nacional a la Corte Constitucional y con lo cual quitarle cierta legitimidad social a la Corte Constitucional con la finalidad, ¿no es cierto?, de buscar generar más bien un apoyo mucho más claro a lo que sería, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente. Entonces, en esa línea, me parece que es necesarísimo, importante, ¿no es cierto?, entender que esa vía es posiblemente, ¿no es cierto?, la que esté planteando el gobierno nacional, lo cual implicaría obviamente una crisis del Estado constitucional, obviamente a nivel del país. Entonces yo creo que muchos saludamos justamente la posibilidad de que lamentablemente, ¿no?, se estaría por parte del gobierno nacional, ¿no es cierto?, planteando esta posibilidad, que es muy, diríamos, posible, porque creo que no ha ganado demasiado sustento en la población en general la idea de una asamblea constituyente, pero claro, si el presidente dice, yo he enviado una ley que busca, ¿no es cierto?, básicamente acabar contra, ¿no es cierto?, quienes manejan, diríamos, o quienes en este caso están generando la inseguridad en el país. Yo he buscado, ¿no es cierto?, proponer una ley que busca básicamente combatir la inseguridad en el país, pero la Corte Constitucional es básicamente la que se opone a ese tipo de reformas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a decir la ciudadanía? No, señor presidente, usted tiene que, ¿no es cierto?, entonces
irse contra la Corte Constitucional, necesitamos reformar esa asamblea, perdón, esa constitución y cambiarla por una nueva. Correcto. Probablemente lo que está buscando el gobierno es legitimar de mayor forma una asamblea constituyente, porque él sabe, y creo que no sé, no, yo creo que no son, como decíamos, tan ignorantes el secretario jurídico ni el equipo de la presidencia de la República para plantear una ley que tiene tantas inconstitucionalidades a la vista. Yo creo que entonces hay un objetivo mucho más complejo y que sería obviamente la posibilidad de darse de baja a la Corte Constitucional o dos, realmente impulsar ya en base a ello también una nueva asamblea constituyente con mayor legitimidad, incluso social, por parte del presidente de la Ese República. sería el camino, en todo caso, más viable, más apegado al orden constitucional. Pero a mí me preocupa una circunstancia, y lo voy a decir Vicente con toda claridad. Parece que en algún momento los grupos que regalen, donen al Estado ecuatoriano, a la policía, para armas, en fin, van a tener hasta cierto punto una rebaja en los impuestos, en el impuesto a la renta causado en los periodos fiscales. Esto no es barco veneno, esto no es pues pedir a los grupos estos incluso oscuros que hagan la contribución y de esa forma apaciguar al Estado ecuatoriano. O sea, el tema, digamos, de una economía ilícita es complejo, estimado doctor Marco. Yo, digamos, obviamente quisiera señalar solamente algunos puntos porque no soy experto en el tema de economía ilícita. Yo creo que sería importante y un economista. Pero hay que ser claros. La cuestión del precio, justamente, la oferta, la demanda, ¿no es cierto?, tiene que ver con política económica también del Estado. Y obviamente, ¿no es cierto?, tiene que ver esto directamente, por ejemplo, con el tema de por qué se genera estos graves índices de inseguridad. Y el tema es básicamente que llegamos a la guerra contra las drogas, ¿no? Pues Correcto. obviamente, sin narcotráfico, las agencias federales estadounidenses, el Pentágono, no tendrían obviamente, ¿no es cierto?, ningún tipo de incentivo para diseminar, ¿no es cierto?, lo que es la guerra justamente contra las drogas en estas zonas de influencia, lo que a su vez obviamente incrementa el precio de las drogas, ¿no? Entonces, obviamente hay que ser claros, ni el sistema financiero y los paraísos fiscales tendrían tantos clientes que necesitan ocultar ciertas riquezas mal habidas. Y obviamente la demanda de bienes ilícitos es más compleja de ser atacada desde el Estado, ¿no? Porque hay, digamos, una confusión entre la ilegalidad formal con la ilegitimidad social. Básicamente, que un bien o un servicio sean ilícitos no quiere decir que esa sea legítimo para, digamos, los proveedores o los consumidores. Y al Ajá. contrario, ¿no? La legitimidad social de esos productos y servicios ilegales tiene que ver también con las preferencias, creencias, ¿no es cierto?, que movilizan a los consumidores. Por ejemplo, diríamos un tema, la minería ilegal, que sabemos, por ejemplo, que esto sucede acá nomás en un cantón pequeño como es Ponce Enríquez. La minería ilegal. Si la minería ilegal se multiplica con tanta facilidad, ¿por qué? Es porque amplios sectores rurales, ¿cierto?, que han sido expulsados del sistema agroproductivo, encuentran en esto una fuente de subsistencia. Pero como en toda actividad económica, alguien gobierna los circuitos ilícitos, ¿no? Obviamente se generan mercados ilegales, se articula esto con agentes estatales, actores empresariales y criminales. Entonces, en ese sentido, el proyecto de ley no hace nada, no es efectivo para las Así economías es. criminales. Claro, porque en vez de diseñar un andamiaje institucional para mejorar la investigación, la sanción del lavado de activos, que, estimado Marco, ya eso se ve en Cuenca, perdóneme, pero ya es una cuestión que en Cuenca se ve, el Ujú. control de los circuitos empresariales y trazar los flujos financieros, obviamente, y poder incautar los bienes, eso no está. Pues, obviamente aquí lo único que se busca o se va a lograr es dinamizar otro mercado criminal. ¿Cuál va a Sí, ser? La compra y venta de bienes incautados, ¿no? correcto. Pues, obviamente va a haber más bien una posibilidad de una zona gris de criminalidad que facilita el funcionamiento de las economías ilícitas, ¿no? Y además, obviamente, Digamos el sí, blanqueo, el lavado del dinero, ¿no es cierto? Para ser más claro, el blanqueo y el lavado del dinero. Y exactamente. usted acaba de tocar una circunstancia que ayer nomás con compañeros periodistas conversábamos. Sí, es difícil sacar 300 toneladas de broda, pero es más fácil sacar 20 kilos de oro, pues, ¿no? Entonces, las circunstancias de traficar con el oro, entre comillas, favorece mucho a los grupos. Si ahora pueden ellos, entonces, en la minería ilegal, encontrar el oro para traficar, va a ser justificado en algún momento sus dineros sucios. Es que ese es el tema, ¿no? Yo digo, la cuestión así es que los agentes estatales, diríamos así, ¿no es cierto?, pueden terminar totalmente coludidos con el crimen
Y obviamente, más bien yo creo que podría pasar todo lo contrario. Se podrían expandir su influencia sobre las economías ilícitas, incrementar los precios de bienes y servicios ilegales y obviamente constituir nuevas redes, obviamente extorsivas, patrocinadas incluso por el propio Estado, ¿Ya? ¿no? En escenario es probable que la violencia sí puede ser que tienda a disminuir en un mediano plazo, pero no la criminalidad organizada, ¿no? Entonces la cuestión es, voy a bajar sí las tasas de homicidio, ¿no es cierto? Dando Mm. rienda suelta al crimen organizada. Al crimen organizado lo que buscaría es una especie de paz mafiosa que dicen, por ejemplo, en El Salvador o en otros países ha sido instaurada, ¿no? Que es un poco garantizar paz ahora, pero al final la criminalidad continúa rampante, ¿no? Correcto, Vicente. Para terminar, tu perspectiva sobre el tema, no digo vaticinio, pero las circunstancias que pueden producirse, si es que existe esta mayoría en la Asamblea Nacional, que parece tienen 78 votos este rato, es justa, es moral, es legal, es, yo le diría, pues incluso preservar los derechos, en fin, de las organizaciones de comercio, de las cámaras, en fin, y de los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Porque quien habla sobre estos temas a veces es enemigo del gobierno y enemigo de la ciudadanía. Sí, en efecto, estimado doctor Marco, sobre todo, digamos, desde la perspectiva constitucional nos preocupa muchísimo porque, como digo, son varios los elementos, lamentablemente, que desde el gobierno, ¿no es cierto?, se dan sobre lo que implica la Constitución probablemente para ciertos actores políticos y estatales, ¿no? Que prácticamente es que no representa nada, ¿no? Es menos que realmente una hoja de papel, nada más. Entonces, eso es preocupante porque al final de cuentas eso permite, diríamos así, que el Estado, ¿no es cierto?, se vaya encima justamente como es el leviatán que decía, ¿no es cierto?, Thomas Hobbes, encima justamente del ser débil ciudadano. Y Ujú. obviamente el debilitar esas garantías, obviamente implica que están en desprotección los derechos, ¿no? Entonces, eso me preocupa y nos preocupa bastante porque no es un tema únicamente de la delincuencia, y eso es claro, ¿no? Yo creo que todos queremos efectivamente una normativa que vaya justamente a terminar con la criminalidad organizada. La criminalidad organizada no está, obviamente, ¿no es cierto?, en el señor que vende drogas, ¿no es cierto?, en la Merced. La criminalidad organizada está en muchos actores empresariales a nivel internacional, Ujú, inclusive ujú, ujú. que se han hecho denuncias muy interesantes, importantes. ¿Cómo llega la droga a Europa? Preguntémonos eso, ¿no? ¿En qué tipo, ¿no es cierto?, de buques llegan las drogas allá. Entonces, claro, a mí me preocupa mucho que entonces lo que se está haciendo es, como digo, debilitando las garantías, que obviamente preocupa porque los ciudadanos que quisiéramos hacer cualquier crítica, ¿no es cierto?, a la política pública, sea del gobierno que sea, y obviamente en este gobierno igual, ¿no? Lamentablemente nos vamos quedando sin esas barreras de protección que son las garantías, que son los derechos, y que lamentablemente, como digo, estamos, diríamos así, en una crisis justamente, inclusive en la posibilidad, obviamente, de que exista esta normativa que básicamente empieza a desconstitucionalizar el Estado. Correcto. Siempre se ha dicho que la justicia es para los de Poncho. En este caso, las cárceles se van a llenar de personas que cometen a lo mejor delitos pequeños como el microtráfico, pero los grandes volarán incluso a paraísos fiscales. Muchas gracias, Vinicio. Un gusto, Vicente, perdón, un gusto de haber conversado con usted. La próxima semana le invito, ya le comprometo, para ampliar un poco más el decreto y sobre lo que vaya presentándose, hacer los comentarios. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Marco. Muchas gracias. Una buena noche. Que pasen bien. Gracias.